Listo. Ok. Muy buenas tardes, alumnos de la materia de visión microeconómica. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas. La semana pasada estuvimos estudiando todo lo que tiene que ver con la introducción a la economía, qué es la economía, cuáles son sus ramas, cómo se relaciona con otras ciencias, y estudiamos también los problemas que resuelve la economía. Y hoy en día vamos a ver, el día de hoy vamos a hablar de el concepto de economía política y algunas doctrinas económicas. La economía política, chicos, es una rama de la ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. Miren, el concepto de economía política, incluso en algunos libros y diccionarios van a encontrar que es el mismo concepto de economía. Ya habíamos platicado la vez pasada que la economía es la ciencia que estudia cómo se van a distribuir los recursos, por eso está ahí en pantalla, va a organizar la producción, distribución de todos los recursos que quedan escasos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso es lo que estudia la economía. Cuando le agregamos política, lo único que hace el diferenciador de ambos conceptos es que aquí lo vamos a ver a la luz del gobierno, ¿vale? Es decir, va a ser la ciencia que estudie cómo el gobierno se va a supervisar y se va a encargar de que se produzcan, se distribuyan los alimentos necesarios para eh, atender a la sociedad. Entonces, lo único que cambia es ese sentido, ¿verdad? En que ahora, desde el punto de vista del gobierno, vamos a ver cómo es que se organiza la economía. En otras palabras, esta materia analiza cómo los estados, lo que te decía, administran la economía considerando todas las variables, tanto sociales como políticas. Visto de otro modo, se puede decir que también esta ciencia estudia la relación entre el poder político y la economía de un país. Recordemos que en el contexto de nuestro país, por ejemplo, nuestro gobierno tiene que ver cómo tiene que llevar los suficientes alimentos, los alimentos básicos a la población para que podamos estar satisfaciendo nuestras necesidades. Y para eso tiene que tomar en cuenta todas las variables sociales y políticas, como por ejemplo el COVID, ¿no? La cantidad de muertos, el desempleo, etcétera. Entonces, es lo que estudia la economía política. El cómo, el cómo el cómo el gobierno va a lograr esto. Ahora bien, vamos a estudiar las características de la economía política. Número uno, es una ciencia interdisciplinaria, es decir, en el análisis debe incluir no solamente únicamente variables económicas, sino también de la sociología y de la política. Obviamente, si va a tomar en cuenta el contexto social y político, entonces tiene que tomar en cuenta lo que la sociología como ciencia tiene que decir al respecto, ¿verdad? ¿Qué tiene que decir la sociología sobre cómo se están agrupando los individuos para establecerse en una sociedad, qué instituciones se forman y obviamente la política, pues que es el estudio del poder, ¿no? De cómo dentro de las personas que van a liderar una nación toman decisiones. Por eso es que abarca varios temas, varias materias, varias disciplinas. Nos ayuda a entender, en segundo lugar, cómo los gobiernos toman sus decisiones de política fiscal y monetaria, ¿no? Es lo que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso ahorita con el COVID, la política fiscal ha sido muy agresiva de nuestro presidente. No para todas las empresas, hay que decirlo, simplemente para las empresas que obviamente generan utilidades muy grandes, que tienen ganancias grandes y que venían de otros periodos presidenciales, de otros gobiernos, pues los exentaban de pagar impuestos. Y entonces, al final del día, eso pues no se ve reflejado en los ingresos del gobierno y por eso no puede apoyar a la población.
En estos momentos de COVID, de crisis económica, el presidente tuvo una política fiscal muy fuerte en el sentido de que fue por estas empresas, les cobró para poder solventar los gastos que tenía el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una política, ¿no? Y nos ayuda a entender por qué hizo eso el presidente. Independientemente de que era una promesa de campaña, también fue un tema sumamente necesario para poder estabilizar el barco en estos años. Y miren, la verdad es que México ha sido de los países con menos afectación, ¿no? Podemos decirlo, no que no hay afectación, pero ha sido lo menos y la verdad el presidente pues, lo ha hecho bien. En la política monetaria, pues hay que cuidar el tipo de cambio, ¿no? ¿Cuánto circulante hay? ¿Cómo está la paridad? Y hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, darte un ejemplo de cómo un Estado interviene de manera urgente en su economía. En España, que ya desafortunadamente todo está privatizado, que es lo que, de hecho, uno de los impulsores o de los países que siempre ha presionado a México para que privatice todo y vengan empresas de ellos a robarse todo eso, a ganar dinero de eso, son los españoles. Y los españoles en su mismo país, que tienen privatizada ya la energía eléctrica, empezaron a dispararse los costos de la luz. Los mismos españoles que gozan de una mejor economía que nosotros, con mejores ingresos, les fue imposible pagarlo, al tal grado que el gobierno tuvo que intervenir para estabilizar los precios, porque no puede ser. Por eso la economía política estudia cómo el gobierno, cómo el poder político interviene en los asuntos económicos del país, cómo lo regula. A veces es muy necesario, como lo que acaba de pasar en España, ¿no? Por eso siempre debe de haber un equilibrio. O sea, es, ok, está gobernando, está bien que la iniciativa privada, que los empresarios participen en algunas cosas, pero obviamente es responsabilidad del gobierno tener todo totalmente en orden. Aporta una visión más amplia sobre el manejo económico de un país, así que permite entender por qué desde el Estado se toman ciertas medidas, aunque no sean eficientes o rentables. Tiene un enfoque histórico, tomando las corrientes de pensamiento precedentes para determinar en qué ha podido fallar y acertar. Obviamente todo gobierno tiene que estudiar su pasado para ver en qué ha fallado. Que, por ejemplo, volvemos a poner el ejemplo de nuestro país y lo hago muy práctico para que entiendas. A la luz de nuestro actual presidente, resulta que el modelo pasado, el modelo económico, no funcionó y él lo cambió. Y en realidad no funcionó. Entonces él está intentando hacer algo nuevo que a algunos puede o no gustarles, ¿verdad? Entonces, es de esa forma. Este es el tema de economía política. Entonces, para recapitular, acuérdate, la economía política estudia cómo se van a distribuir los recursos, todo lo que se tiene que producir para satisfacer las necesidades de la sociedad desde el punto de vista del gobierno. ¿Sale? La economía sola abarca a las empresas, a las familias, cómo se movilizan, pero la economía política estudia cómo el gobierno va a lograr esto, cómo el gobierno interviene en la economía para mantenerla estable. Otro tema que es parte de la materia, este es otro, por decirlo así, otro subtema, modos de producción, ¿no? El modo de producción es la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. En otras palabras, la forma en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios, así como para organizar su distribución. ¿Ves por qué te digo? Es un tema del que venimos hablando, ¿no? Ahora, el modo de producción es la forma en que un país se organiza para obtener los recursos que necesita y distribuirlos en su sociedad, ¿sale? El modo de producción, en otras palabras, hace referencia a las distintas formas en las que puede organizarse la actividad económica dentro de una sociedad determinada. En ese sentido, encontrando el escenario óptimo para satisfacer las necesidades ilimitadas de los agentes económicos, ¿no? Entonces, volvemos al tema. En otras palabras, la forma de producción es cómo nos vamos a organizar como sociedad, como país, como gobierno, para poder lograr producir lo necesario para el nivel de población que somos, ¿no? Eso es lo importante, acuérdate. De hecho, hay una premisa, ¿no? Que no puede, un país, los empresarios de un país y un mismo país no puede importar nada, que diga exportar nada a otro país, hasta que no estén satisfechas las necesidades de la población que hay que atender. Entonces, en el momento que México, haya arroz para México en todo el país,
entonces pueden pensar en exportar. En el momento que hay carne, leche, queso, todo eso, es eso, ¿no? Y hay que estudiar de qué forma México ha decidido producirlo, ¿no? En nuestro caso, nuestro modo de producción es un modo de producción capitalista, de economía mixta hoy por hoy, porque cuando veníamos con el presidente priista, los gobiernos priistas y panistas, sí se pugnaba porque el modo de producción fuera donde los privados tuvieran total control de la economía. El actual gobierno, yo le llamo que él busca una economía mixta, donde los privados y el gobierno participen de misma forma. Eso es una economía que tiene los Estados Unidos, nada más que eso no lo dice el PAN ni el PRI ni los que quieren tener poder, pero en Estados Unidos la verdad es que tanto el Estado como los privados participan. Marx consideraba la capacidad de producir del ser humano, así como las formas en las que participaban estos en las relaciones sociales, como las características esenciales del ser humano. Este concepto es muy desarrollado por Marx, ¿no? Entonces Marx lo que va a tomar en cuenta es cómo el ser humano produce, ¿no? Y cómo se relaciona y cuáles son las características esenciales del ser humano. Este concepto nació en 1845, aunque se publicó hasta 1932. Los autores de este concepto, modo de producción, fueron el filósofo y el economista Karl Marx. Carlos Marx, pues, en español, y su compañero Federico Engels. Para Marx, la teoría se basa en dos conceptos principales, las fuerzas productivas y la relación de producción. ¿A qué se refiere estos dos puntos? Porque a través de estos dos principios o de estos dos conceptos es que vamos a determinar el modo en el que producimos los productos y servicios necesarios para una sociedad, ¿no? Obviamente la fuerza de producción pues somos nosotros, la gente que producimos, que trabajamos, las maquinarias con las que contamos, todo eso son la fuerza de producción y cómo las relaciones, cómo se relacionan todos estos agentes económicos, cómo se relacionan para establecer y llevar a cabo la producción. Ahora vamos a ver que hay distintos modos de producción, que es lo que yo te decía, ya te hago un adelanto, ¿no? En México somos capitalistas, pero vamos a hacer un repaso de lo que Carlos Marx clasificó de la siguiente forma. El primero fue el comunismo primitivo, ¿sale? El modelo es el modelo previo a la revolución neolítica, es el desarrollo de una prehistoria. Acuérdate que los libros de historia nos enseñan que, y la manera en que hemos tratado de agrupar la historia de la humanidad, porque si bien es cierto, hay muchos, yo diría, hoyos negros en este proceso histórico, pero bueno, le quisieron poner fechas, tiempos, y narran los libros, narra la geología, la geografía, que a partir del periodo neolítico, que es cuando se descubren los metales y otro tipo de instrumentos, pues es hasta cuando el hombre empieza a comenzar una evolución, pasa de nómada al sedentarismo, ¿no? Entonces, el primero es todo eso antes, ¿no? Cuando literalmente a la casa, cuando los seres humanos estábamos totalmente desordenados en un modelo económico, ¿verdad? Y te repito, a partir del neolítico, que se encuentran metales preciosos, se crean armas, instrumentos para cocinar, para cazar, para producir, empieza del ser nómadas a ser sedentarios, empieza a activarse la agricultura y entonces es cuando las sociedades se empiezan a agrupar, las personas se empiezan a agrupar en comunidades, mejor dicho, y empiezan a producir, ¿no? Su modo de producción, la primerita fue la agricultura, el consumo primario, la economía de consumo, que decimos, ¿no? Yo trabajo la tierra para consumirla yo, no inicio, trabajo y la vendo. Aunque desde un principio siempre ha habido intercambio, ¿no? Porque yo puedo producir mi pedazo de parcela y a mí me da limón, me da papaya, me da melón, me da frijoles, pero a ti te da maíz, etcétera. Entonces, obviamente en estas comunidades que ya estaban agrupadas, te repito, pues intercambiaban cosas, pero al final era un consumo propio y a lo mejor hacían un trueque, un intercambio ahí, tú me das esto por esto, ¿no?
Obviamente, conforme avanza esto, llegamos a la Edad Antigua, pues surge un modelo esclavista, ¿no? Desafortunadamente, por eso dice el modelo que representaban las sociedades clásicas, eso es en la Edad Antigua, los griegos, los fenicios, los judíos, etcétera, ¿no? Entonces, en estos modelos económicos existía que había un hombre que, pues bueno, había el comercio de hombres, ¿no? Y esclavitud donde pues, literalmente el hombre que era puesto bajo esclavitud pues, tenía que rendirle tributo y reverencia a su dueño, ¿no? Luego de ahí pasamos ya a la época feudal, dejamos atrás todo lo que tiene que ver con la Edad Antigua, dejamos que ver con el Imperio Romano, acuérdate, que por muchos años duró este imperio y obviamente ahí había la esclavitud al máximo. Entonces llegamos al periodo feudal, que es con la caída del imperio romano, se empiezan a crear los señores feudales, ¿no? Y ahí es un modelo de relaciones que se basa en la servidumbre al señor, característico de la Europa medieval. Al final sigue siendo el mismo tema, una esclavitud, ya tal vez no tan, un poquito más disfrazada, pero al final de cuentas, acuérdate que la iglesia, el ejército y los señores feudales son, con nuestro lenguaje actual, los empresarios de aquel tiempo, pues eran los que gobernaban y todos los de abajo pues estaban sometidos a un señor feudal, a la iglesia, y lo único que te medio podían salvar de ese asunto es que fueras un militar y fueras parte del ejército, ¿no? Pero esa es la forma de producción. Acuérdate que de aquí surgen los primeros empresarios, porque empezaron los primeros talleres, ¿no? Algunos servidores de señores feudales se les permitía poner un pequeño negocio, como un taller de costura, cosas así, ¿no? Entonces, por eso te digo que sí hay una pequeña diferencia al modo esclavista. Y luego pasamos al modo capitalista, que es el modelo más actual. Para Marx es el modelo en el que los burgueses explotan la mano obra del proletariado, pues tal cual. Seguimos igual, es la Edad Media, te das cuenta, simplemente ha cambiado el nombre y el modo. Pero al final, esclavos al principio, luego servidumbre en el feudalismo y hoy, pues mano de obra, ¿no? Entonces, al final del día, pues es una realidad que debemos entender, chicos, que siempre va a haber un líder, siempre va a haber alguien que sea el dueño de los medios de producción. Esto es como una ley natural, no nos debe afectar ni incomodar. El problema es que estos dueños de producción sean abusivos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, aquí lo que marca, a la luz de Carlos Marx, marca que el capitalismo, pues no es otra cosa más que los dueños de producción, los empresarios fuertes, pues tienen a su servicio a todos los que trabajamos para ellos, ¿no? Y pues, somos su mano de obra, de alguna manera es verdad. Y sin embargo, pues el modelo capitalista lo que te puedo decir es que sí ha confirmado que genera riqueza, genera capital y digo, puedes o no estar de acuerdo, pero al final del día, pues lo importante aquí es que está comprobado que genera riqueza y lo importante es cómo se distribuye esta riqueza. Es lo que diría Carlos Marx. O sea, sí, de acuerdo, el capitalismo produce dinero, pero ¿cómo se distribuye? Si los dueños se quedan con todo, ¿no? Esa es la crítica más fuerte de Marx. Y el modelo socialista es el modo definitivo que dice Carlos Marx que llegará en algún momento a la sociedad, donde es basado en un cooperativismo, donde desaparecen las clases y obviamente nadie es dueño de nada, ¿no? No hay propiedad privada. Este último se basa en una propuesta de Marx, propuesta que considera el modo de producción socialista como necesario para la transición de un modelo capitalista hacia otro modelo más desarrollado. ¿Sale? Y por último, las relaciones de producción. Carlos Marx dice que uno de los elementos más importantes del modo de producción es la relación de producción que presenta este modo de producción. Así, Marx se encargó de clasificar las distintas relaciones de producción existentes de la siguiente forma. De acuerdo con el autor, son cómo se relacionan eh, la producción, número uno, en relaciones laborales, obviamente entre las personas, dependencias socioeconómicas entre individuos, relaciones de propiedad y control y proporciones cuantitativas, ¿no?
Entonces, todo tiene que estar bien desarrollado en ese sentido. Y bueno, para la siguiente clase, porque ahorita ya terminó el tiempo, vamos a revisar el tema de doctrinas económicas, jóvenes, y vamos a hablar de las principales doctrinas, y luego vamos a pasar a las leyes de la economía, ¿sale? Acuérdense que como nos ha pedido nuestro director, ustedes tienen su material ya en plataforma, completo. Me gusta mucho el modelo de Haller en el sentido de que lo ideal, creo yo, si tú eres un administrador y un planeador, es que todas las tareas, en mi caso, están diseñadas por semana, ¿no? Tema por semana, tarea por semana. Lo ideal sería, chicos, que ustedes pudieran hacer en esta semana lo que corresponde a semana 2, ¿no? Y de alguna manera, pues ya con eso quedar resuelto esto y va a avanzar así semana a semana. Sin embargo, pues tú tienes esa libertad de controlar tus tiempos y lo único que yo te invito a que seas organizado y administrativo para que al final no se te cargue aquí a ti el trabajo, ¿no? Entonces, pues acuérdate que ya está todo en plataforma y acuérdate de realizar bien tus tareas. Los saludo mucho, chicos, de Visión Microeconómica. Acuérdense que esta es la base de la economía, es como llamarle también a esta materia, le podríamos decir Introducción a la Economía, o le podríamos llamar Microeconomía, porque en realidad vamos a ver puros temas micro en esta ocasión, como bien lo dice la materia. Y bueno, ya todo esto que estamos hablando es microeconomía, desde cómo producimos, desde cómo interviene el Estado en la economía, desde cómo, cuáles son las respuestas que se plantea la economía, las preguntas y las respuestas que plantea la economía, qué es la economía y todo lo que hemos visto en estos 2 viernes, ¿sale? Entonces, les mando un fuerte saludo y les agradezco que estén escuchando estas clases, es para su bien y lo complementen con la información en plataforma. Y bueno, de la misma forma, pues le doy la bienvenida a mis alumnos de la clase de Comercio Internacional, donde vamos a ver Economía 2. Bueno, en realidad estas materias pertenecen a Economía, Comercio, Administración, Mercadotecnia. Entonces, les doy la bienvenida más bien al tema de la Economía 2. Más bien, vamos a abrir aquí, porque es Economía 2 o podríamos llamarla Economía Internacional, porque al final del día vamos a ver esos temas de a nivel internacional, ¿no? Entonces, en economía, si lo has visto conmigo, es justamente el tema micro, y cuando hablamos de economía 2, pues estamos hablando de temas macro. Y el día de hoy empezamos la semana pasada a ver el tema de qué es las teorías del comercio internacional, cuáles son las ventajas absolutas y las ventajas comparativas, que era lo importante que yo te comentaba. Y ahora vamos a ver el tema de aranceles, chicos, ¿sale? Todo esto tiene que ver ya con comercio, ¿sale? Con temas de economía global, ¿no? Por eso es economía 2, porque ya empezamos a ver la economía desde lo macro, ¿no? Ya quedaron atrás los temas micros. En economía 2 ya empezamos a estudiar la magnitud, por eso en la clase pasada veíamos ventajas absolutas y comparativas, cómo es que los países intercambian sus productos, cómo es que los negocian, cómo es que se favorecen. Tú hiciste una tarea de cómo funcionan estas ventajas y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Y hoy seguimos con un tema de economía muy enfocado al comercio, el tema de ley vamos a platicar de los aranceles. ¿Qué son los aranceles? O sea, está padre, chicos, que intercambiemos productos y servicios. Eso está muy bueno. Pero cada país y cada estado debe verse beneficiado de ese intercambio. Los gobiernos en sí, porque van a hacer economía a través de eso. Por ende, vamos a ver hoy qué son los aranceles y cómo operan dentro de la economía internacional.
Para empezar, los aranceles tienen su fundamento legal en el título cuarto, aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior, los artículos 12 al 14. Vamos a ver qué son los aranceles por definición. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, es decir, es el arancel, el impuesto que va a cobrar el gobierno porque tú traigas una mercancía de un país a México, te va a cobrar un impuesto porque ese producto entre al país. Y ese impuesto obviamente va directamente al gobierno para satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? Ya sabemos que los impuestos deben de usarse en ese sentido. Y también es el impuesto que va a cobrar el Estado para que tú exportes tus productos a otros países. Ahora bien, en este caso, como al país gana mucho dinero porque a ti te compran tus productos afuera de México, eso genera dinero para ti, para México, y lo tiene que fomentar porque entre más venda, más produces, tú creas trabajos, entonces al final del día le ayuda mucho a nuestro país y a todos los países en general que sus empresas sean exportadoras más que importadoras. Por ende, en México, si tú vas a exportar, no te van a cobrar ese arancel. Está ahí, digamos, en la teoría, en la práctica, porque debe estar, pero ya en la acción no te cobran arancel por exportar. ¿Sale? Entonces, solamente te van a cobrar arancel por importar. ¿Ok? Entonces, es lo que vas a pagar porque tu producto entre al país, en pocas palabras. Ahora hay tres tipos de aranceles. Está el número uno, el ad valorem, el específico y el mixto. El ad valorem es cuando se expresa en valores porcentuales en la aduana. Entonces, por ejemplo, llega tu mercancía del puerto, vamos a pensar que viene de Alemania, llega a Veracruz, se baja la mercancía, entra algo que se le llama depósito en aduana, es decir, que la aduana se hace cargo de eso, empieza lo que se llama el despacho aduanero, y en el despacho aduanero, tu agente aduanal va a clasificar tu mercancía y obviamente esa mercancía tiene un porcentaje de impuesto a pagar y obviamente, pues obviamente todo va en base a tu valor factura, ¿no? Entonces, si tu factura, si tu mercancía vale 5 millones de pesos, bueno, si esa mercancía, que pueden ser a lo mejor relojes, y valen 5 millones de pesos en relojes, entonces probablemente estés pagando por relojes un 20%, ¿no? De esos 5 millones, ¿no? Entonces le va muy bien, ¿no? Le va muy bien al gobierno porque ya cobre 20, el 10, ya, mira, ya cobrando el 10 de los 5 millones, pues estás hablando que el gobierno se va a llevar 500,000 pesos por dejarte entrar tu mercancía al país, ¿no? Entonces es cuando se pone en porcentaje. Los específicos es como lo dice el texto, por unidad de medida. Entonces es literalmente cuántos gramos de azúcar trae, cuántos litros, ¿no? Es la unidad de medida, tiene que ser específico, ¿no? No puede estar representando por un valor, por ejemplo, cuántas cabezas de caballo traes, ¿no? Entonces es un valor específico por unidad, por caballo, ¿sale? Los mixtos es una combinación de ambas, ¿no? Entonces, en los mixtos, pues obviamente es como un Gerber, ¿no? El Gerber trae azúcar y trae mango. Entonces, son dos unidades de medida. Entonces, te tienen que cobrar tanto el mango, la fruta que trae ese Gerber, como el azúcar que trae ese Gerber. O sea, como verás, no se le va nada al gobierno. Entonces, esos son los mixtos, ¿sale? Te pongo ese ejemplo clarísimo porque es así, ¿no? El Gerber es es el mejor de los ejemplos. Ok, entonces ahí se ve, miren, unas valores, se expresa en porcentaje, lo que yo te decía, ¿no? Tipo de arancel, el 10% de una mercancía del 450,000, y bueno, son 45,000 pesos de impuesto. El específico, por ejemplo, el trigo, para una importación, de trigo, el derecho arancelario sería del 10.5, 42,000 dólares. Y el mixto, miren, en este caso nos ponen un ejemplo de galletas dulces. ¿Por qué? Pues porque está la harina y está el azúcar. Entonces, se tiene que hacer la combinación. Ahora, esos son los tipos de aranceles. Hay modalidades de arancel. Está primero el arancel
cuando se establece un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan a dicho monto. El importador debe contar con un certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía. Entonces, el gobierno a veces va a poner ciertos niveles de importación, hasta ahí puedes llegar, ¿no? Si te pasas, pues vas a tener que pagar el dinero que te pases por traer algo que no te está permitido. ¿Por qué hay un cupo? Sería la pregunta, ¿por qué me pone un cupo un gobierno? Porque vamos a pensar que él produce ese producto también, ¿no? Acuérdate de ventajas comparativas, y a lo mejor va a dejar que entre ese producto para que compita con el producto nacional, pero obviamente hasta ciertos niveles. Siempre tiene que favorecer el producto interno, ¿no? El producto de adentro. Entonces, por eso es que le va a poner un cupo, pues es hasta cierta cantidad o valor de mercancías, ¿sale? Para poder que fluya el comercio, pero de una manera controlada. El arancel estacional, pues eso es muy sencillo. El arancel va a ir de acuerdo al tipo. Obviamente en el otro, en el de cupo, si te pasas, pues te van a cobrar más arancel, ¿no? Va a ser más caro. Y en el estacional tiene que ver con literalmente las épocas del año de la producción o la siembra de ciertos productos. Por ejemplo, ahí ponen la uva, ¿no? Las uvas que pertenecen a la partida 06, 061, 1001, el arancel aplicable a la importación de las mercancías originarias del área conformada por México y Japón únicamente si es importada durante el periodo del 1 al 31 de julio, ¿sale? Solamente es aplicable en temporada. La uva te pone un arancel estacional, ¿sale? ¿Por qué? Porque quiere decir que en ese momento se está produciendo mucha uva, hay mucha venta, entonces te cobran un arancel para ese tiempo, ¿vale? O sea, va a ser un arancel más alto. Cuando ya no se produzcan y sin embargo tú traigas, pues va a disminuir porque saben que al final del día no hay producción de ese producto. Y cuando es por la última modalidad es cuando hay una contingencia, situación de estimada de urgencia, el Ejecutivo Federal, cuando el Ejecutivo Federal lo establezca. Por ejemplo, un caso muy clarísimo, ¿no? Que hace un tiempo, ya hace bastante tiempo ya, que hubo un tema con la producción de huevos en México, literalmente, el huevo blanco, el huevo rojo, el que tú conoces en tu cocina. Hubo problemas con los productores mexicanos y no querían poner porque querían aumentar el costo del huevo, pero tú y yo sabemos que es canasta básica. Entonces el gobierno de México dijo, oye, no puedes darle en la torre, ¿no? A mucha gente, pues de eso vive, eso come, ¿no? Entonces los productores se enojaron y aunque tenían sus producciones de huevo, no lo pusieron a la venta, entonces hubo una escasez. Entonces, en ese momento, permitieron que otras empresas exportaran, por ejemplo, importaran, por ejemplo, huevo de China o de otro lado, y obviamente para que hubiera el abastecimiento a la población de huevo, ¿no? Entonces, de esta manera, pues maneja, permite la entrada de este producto y puede con esto disminuir los aranceles por una cuestión de contingencia o urgencia. Los tratados internacionales, chicos, son sumamente importantes porque al final del día es por medio de ellos que se va a negociar cuánto te van a cobrar aranceles y cuánto no. Por eso es bien importante que los importadores y exportadores se agarren, se afiancen, si se cuelguen los tratados internacionales, porque esto siempre les va a dar tasas preferenciales en los aranceles para que no paguen tanto y entonces el comercio internacional entre esas naciones que firmaron este tratado de libre comercio, pues fluya de manera muy clarita y se pueda ver un tema de ganancia para ambos países, ¿no? Entonces, acuérdate, con esto terminamos este tema, este día, los aranceles, porque son importantes, porque es todo el impuesto, todo lo que hay que pagar, ya sea porque tu mercancía entre al país o salga. Quedamos que cuando entra sí te va a cobrar el gobierno de México,
porque tiene que ver una ganancia de lo que tú vas a ganar con ese producto. Entonces, te va a cobrar eso. Pero cuando tú vas a exportar, al contrario, el gobierno va a fomentar que tú exportes, porque el hecho de que tú exportes implica que estás abriendo nuevos mercados, implica que estás dando trabajo, implica que estás haciendo un gasto fuerte para mandar tu producto afuera y eso ayuda macroeconómicamente a nuestro país, porque es bien clarito la economía, vea, no miente, es mejor vender que comprar, ¿verdad? Si tú vendes, pues un vendedor eso vive, de sus ventas, ¿no? Entonces, a México le conviene vender, por eso es que no te cobran ningún tipo de arancel de exportación. Cuando importas, pues vimos que hay tres tipos de aranceles. El primero es el ad valorem, que se expresa en términos porcentuales. Entonces, tú traes cualquier producto y el gobierno le va a asignar un porcentaje que te va a cobrar en base a tu valor factura. ¿En qué porcentaje va a ser? Pues depende, jóvenes. Depende si lo producimos en México, dependemos si es una tecnología que, pues obviamente los zapatos tecnológicos, pues tienen un arancel más alto, salen los alimenticios un poco más bajo, y eso depende, porque si se produce en México ese alimento y lo quieres traer de otro país, pues te va a cobrar muy caro, ¿no? Entonces, son los tipos de aranceles que el porcentaje pues va a depender del tipo de producto que tú traigas. Específico ya te expliqué, ¿no? Por unidad de medida, ¿no? Si traes un caballo, un burro, un coche nada más, pues por esa unidad y eso, hay un arancel específico para eso. Y el mixto es cuando hay una combinación, como te explicaba muy claramente, o como vimos el ejemplo, el Gerber, ¿no? Traes fruta y azúcar, o las galletas, traes harina y azúcar, ¿no? Entonces, obviamente el azúcar es costoso, entonces tienen que cobrar el porcentaje de azúcar y te tienen que cobrar lo que es la galleta en sí. Pues es un arancel mixto. Vimos que hay distintas modalidades, por ejemplo, el arancel cupo, que ya te expliqué, que el gobierno te va a dar un arancel preferencial o un arancel especial hasta cierto cupo de mercancía que tú vas a traer a México. ¿Por qué? Porque protege su economía interna, principalmente es eso. Entonces, obviamente te va a dar chance que traigas hasta ciertas cantidades, hasta cierto valor factura, para poder cuidar mucho el mercado interno, ¿no? Y tener un control en todos los aspectos. De otra manera, si te pasas, pues bueno, tendrás que eh, tener un certificado primeramente expedido por la Secretaría de Economía, como es el texto, y pagar pues lo que te pasaste. El arancel estacional solamente aplica, por ejemplo, cuando hay una producción ya que es tiempo de fresa, tiempo de uva, en ese periodo pues te van a aplicar el arancel, ¿no? Fuerte, porque es una fruta que se está dando, porque tiene alta demanda, entonces te tienen que cobrar. Cuando deja de haber eso, esa bonanza, por así llamarlo, esa producción, pues el arancel tiende a desaparecer o bajar. Y obviamente cuando es una emergencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, está lo del virus de la influenza, que el gobierno en su momento exentó del pago de impuestos de esas vacunas a las empresas mexicanas, farmacéuticas mexicanas, que trajeron esa vacuna de la influenza en el 2009, no les cobró, quitó eso. ¿Por qué? Porque lo que importante era traer las vacunas para que todo el mundo fuera vacunado. Seguramente pasó igual ahorita con el COVID. O el ejemplo que yo te ponía, cuando hay una escasez de un alimento y urge que se traiga, entonces el gobierno va a hacer todo lo posible porque eso funcione. Te comenté también que los tratados internacionales son muy importantes porque a través de ellos se negocia el valor del precio del arancel, ¿no? ¿Cuánto vas a pagar? ¿Qué porcentaje? Bueno, chicos, te comentaba que los tratados son importantes porque otorgamos eso y hay que revisarlos porque nos conviene hacer uso de esos tratados para beneficiarlos. Con eso terminamos la clase. Les doy las gracias y nos vemos el próximo viernes. Recuerden hacer sus trabajos que están en plataforma. Hasta luego.